Nosotros sabemos que la densidad de corriente eléctrica es la relación entre el valor de intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor y la sección geométrica del mismo conductor. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. La densidad de corriente eléctrica la vamos a representar con la letra griega delta y va a ser igual a la corriente eléctrica sobre la sección del conductor. En el ejercicio nos está diciendo que por un conductor de 1 milímetro de diámetro circula una corriente de intensidad de 4 amperes. Calcular la sección del conductor y la densidad de corriente del mismo conductor. Así que lo hacemos de la siguiente forma. Para calcular la sección del conductor sabemos que la sección es igual a pi por el radio al cuadrado, y esto nos va a quedar igual a 3,14, que es el número pi. El radio es la mitad del diámetro. El diámetro es de 1 milímetro, entonces nos queda 0,5 milímetros al cuadrado, y esto nos va a dar igual a 0,785 milímetros cuadrados. Ahora, para calcular la densidad de corriente eléctrica aplicamos esta fórmula que tenemos acá arriba. La densidad de corriente eléctrica es igual a la corriente eléctrica sobre la sección, y tenemos que la corriente eléctrica en el ejercicio nos dice que es una intensidad de 4 amperes. 4 amperes sobre la sección que ya calculamos, 0,785 milímetros cuadrados, y esto nos queda que la densidad de corriente es igual a 5,09 amperes sobre milímetro cuadrado. Ejercicio 32.2 dice: en un conductor de 4,9 milímetros cuadrados de sección se permite una densidad de corriente de 4 amperes sobre milímetros cuadrados. ¿Cuál es la máxima intensidad de corriente permitida en el conductor? Acá vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que hacer un despeje nada más. Nosotros sabemos que la densidad de corriente es igual a la intensidad de corriente eléctrica sobre la sección. Entonces, lo que nos está pidiendo acá es la máxima intensidad de corriente. Tenemos que despejar la intensidad de corriente. Y esto nos va a quedar que la intensidad de corriente es igual a la densidad de corriente eléctrica por la sección. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma: intensidad de corriente eléctrica. Si reemplazamos los datos que tenemos que la densidad de corriente, que la tenemos acá, es de 4 amperes sobre milímetros cuadrados por la sección, que también lo tenemos como dato, que es de 4,9 milímetros cuadrados. Si hacemos la multiplicación, esto nos queda que la intensidad de corriente es igual a 19,6 amperes. Y verán que para este ejercicio tuvimos que cambiar la pizarra. Así que estamos en el ejercicio 32.3, que nos dice: por un conductor de sección 5,3 milímetros cuadrados circula una corriente de intensidad de 18 amperes. ¿Cuál es la densidad de corriente en el conductor? Sabemos que la densidad de corriente es igual a la corriente sobre la sección. Y acá los datos tenemos todo. No tenemos que averiguar nada, ¿no? Tenemos una corriente de 18 amperes sobre la sección, que es de 5,3 milímetros cuadrados. Hacemos la división. Siempre tenemos que ir llevando las unidades, ¿no? Hacemos la división y esto nos queda que la densidad de corriente es de
6,39 amperes sobre milímetro cuadrado. En el ejercicio 32.4 nos dice: por un conductor de cobre de 1,54 milímetros cuadrados de sección, se permite una densidad de corriente de 6 amperes sobre milímetros cuadrados. Calcular el valor máximo de la intensidad de corriente que debe circular por el conductor. Bueno, en este tenemos que desarrollarlo un poquito más, pero siempre partiendo de la fórmula de densidad de corriente, ¿no? Sabemos que la densidad de corriente es igual a la intensidad sobre la sección y tenemos que despejar la corriente, ¿no? Que esto es lo que nos está preguntando. Entonces esto nos va a quedar que la intensidad de corriente es igual a la densidad por la sección. Luego tenemos que reemplazar los valores nada más. Así que hacemos que la corriente es igual a la densidad, que ya sabemos que es de 6 amperes sobre milímetros cuadrados. Siempre vamos llevando las unidades para después despejar. Y esto multiplicado por la sección del conductor, que en este caso es de 1,54 milímetros cuadrados. Lo primero que tenemos que hacer es simplificar unidades. Tenemos milímetros cuadrados acá abajo, con milímetros cuadrados acá arriba, lo simplificamos. Y luego hacemos la multiplicación. Hacemos 6 por 1,54 y nos queda que la intensidad de corriente es igual a 9,24 amperes. En el ejercicio 32.5 nos dice: por un conductor debe circular una corriente de 10 amperes de intensidad. ¿Cuál debe ser la sección del conductor si se admite una densidad de corriente de 4 amperes sobre milímetros cuadrados? Acá tenemos que hacer lo siguiente. Partimos de la fórmula de la densidad y decimos que la densidad de corriente es igual a la intensidad sobre la sección y tenemos que despejar la sección. Nos queda que la sección es igual a la intensidad sobre la densidad de corriente. Reemplazamos los valores. Sabemos que la intensidad es de 10 amperes y que la densidad de corriente es de 4 amperes sobre milímetros cuadrados. Despejamos las unidades y luego hacemos la división. Hacemos 10 dividido 4 y esto nos queda 2,5 milímetros cuadrados. Por lo tanto, la sección del conductor va a ser igual a 2,5 milímetros cuadrados. El ejercicio 32.6 nos dice: calcular el diámetro que debe tener un conductor de cobre de sección circular para que por él circule una corriente de intensidad de 28,28 amperes si se admite una densidad de corriente de 4 amperes sobre milímetros cuadrados. Bueno, en este tenemos que desarrollar un poco más. Vamos a partir de la fórmula de densidad de corriente. Sabemos que la densidad de corriente es igual a la intensidad sobre la sección. Y nos está pidiendo calcular el diámetro. Y nos está dando como dato la intensidad de corriente y la densidad de corriente. Así lo que vamos a despejar acá va a ser la sección. Y la sección es igual a la intensidad de corriente sobre la densidad. Esto nos va a quedar que la sección es igual, si reemplazamos los datos, a 28,28 amperes sobre 4 amperes sobre milímetros cuadrados. Despejamos acá la corriente y nos queda esto en milímetros cuadrados. Si hacemos la cuenta, la sección nos queda igual a 7,0
7 milímetros cuadrados. Pero esto no es la solución. Nos está pidiendo que calculemos el diámetro, que lo tenemos acá arriba. Nosotros sabemos que la sección es igual a pi por radio al cuadrado y que el diámetro, que lo tenemos incluido acá, el diámetro es igual a 2 veces el radio. Pero vamos a partir de esta fórmula y vamos a reemplazar los valores acá y vamos a despejar de acá. Entonces empezamos a reemplazar. La sección que calculamos es 7,07 milímetros cuadrados igual a pi por radio al cuadrado. Vamos despejando y nos queda que el radio al cuadrado es igual a 7,07 milímetros cuadrados sobre pi. Ahora tenemos que despejar la potencia. Tenemos que el radio es igual a la raíz cuadrada de 7,07 milímetros cuadrados sobre pi. Si hacemos esta cuenta, nos queda 1,5 igual al radio. Y lo que nosotros tenemos que calcular es el diámetro. Así que vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el diámetro es igual a 2 veces el radio y ahora lo reemplazamos acá. El diámetro nos va a quedar 2 veces por 1,5. Y esto nos va a quedar que el diámetro es igual a 3 milímetros.